El marido cambió a su esposa por su sobrina, pero no imaginaba lo que vendría después. El sonido de los tacones de Paula resonaba en la casa, una vez llena de vida y risas. Ahora, cada paso que daba era una sombra de lo que solía ser. La mansión, símbolo de un matrimonio que ella pensaba era sólido, se sentía vacía. Había pasado semanas notando cómo Fernando, su esposo, se alejaba poco a poco. Ya no la miraba de la misma manera, ni le hablaba con el afecto de antes. El corazón de Paula se quebraba lentamente. Sentada frente al gran espejo del vestíbulo, Paula observó su reflejo. ¿Qué hice mal?, pensaba en silencio, mientras repasaba en su mente cada momento buscando una explicación. Era una mujer elegante, siempre había cuidado de su hogar y apoyado a Fernando en cada proyecto. Pero algo había cambiado, y el sentimiento de traición se hacía más fuerte con cada día que pasaba. De repente, escuchó la puerta principal abrirse. Fernando entró, con la mirada fría y distante, acompañado por una joven que Paula reconoció al instante, su sobrina, Claudia. Una joven radiante, pero con una mirada que siempre había escondido algo más. Ese día, lo que Paula temía desde hace tiempo se confirmó. «Fernando, ¿qué significa esto?», preguntó Paula, su voz temblando pero firme. Fernando no respondió de inmediato. Se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo, mientras Claudia se mantenía a su lado, mirando a Paula con una leve sonrisa. «Es tiempo de ser honesto», dijo finalmente Fernando, su tono frío y distante. «Claudia y yo estamos juntos. Lo nuestro terminó hace tiempo, Paula». El silencio en la habitación era ensordecedor. Paula sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. ¿Cómo había sido tan ciega? Su propio esposo, con su sobrina. «¿Juntos?», repitió Paula, apenas logrando respirar. «¿Desde cuándo, Fernando?». Fernando desvió la mirada, incapaz de sostener el dolor en los ojos de Paula. «Eso no importa. Lo que importa es que ya no podemos seguir fingiendo», respondió Claudia, dando un paso al frente, con una frialdad que Paula no esperaba. «Fernando quiere el divorcio». Las palabras de Claudia cayeron como una sentencia. Un divorcio. Paula no podía creer lo que estaba escuchando. Todo por lo que había luchado, toda la vida que había construido junto a Fernando, estaba desapareciendo en cuestión de segundos. «Divorcio», murmuró Paula, su voz apenas un susurro. Fernando, sin mostrar emoción alguna, asintió. «Es lo mejor para los dos», dijo evitando el contacto visual. «Ya no eres parte de mi vida, Paula. Claudia y yo hemos decidido comenzar de nuevo». El corazón de Paula latía descontroladamente. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? ¿Cómo no vio las señales? Su propio esposo, su amor, había traicionado todo lo que eran y ahora se iba con Claudia, una joven que Paula había considerado parte de su familia. «No puedo creerlo», dijo Paula, sintiendo cómo las lágrimas llenaban sus ojos. «¿Y todo este tiempo me engañabas?». «No lo veas así», respondió Claudia, con una sonrisa que parecía disfrutar del sufrimiento de Paula. «Todo esto es mejor para todos. Fernando no quería seguir en un matrimonio sin amor, y yo, creo que siempre he sido la adecuada para él». Fernando permaneció en silencio, dejando que Claudia hablara por él. Esa era una de las cosas que más dolían para Paula. El silencio de su esposo, su falta de valentía para mirarla y decirle la verdad él mismo. Paula, respirando profundamente, se levantó del asiento. Su cuerpo temblaba, pero no se quebraría ante ellos. No les daría esa satisfacción. «Quiero que te vayas», dijo, dirigiéndose a Fernando. «No voy a pelear por un hombre que no tiene el valor de enfrentar lo que ha hecho». Fernando la miró sorprendido, como si no esperara que Paula tuviera la fuerza para pronunciar esas palabras. Claudia sonrió triunfante, como si ya hubiera ganado. «Claro, Paula», respondió Fernando, con una frialdad que la sorprendió. «Me iré,
Pero te aviso desde ahora, no te quedará nada. Las palabras de Fernando resonaron en la cabeza de Paula como una amenaza. La había traicionado y ahora planeaba despojarla de todo lo que tenían juntos. Nos aseguraremos de que eso pase, añadió Claudia con un brillo cruel en sus ojos. Esta casa, el dinero, todo será de nosotros. No hay lugar para ti en esta nueva vida que estamos construyendo. Paula no podía creer lo que escuchaba. Su esposo y su sobrina confabulados para dejarla sin nada. Una rabia silenciosa comenzó a crecer dentro de ella, pero no era el momento de dejar que se apoderara de ella. No frente a ellos. «Lárguense», susurró, mirando directamente a Fernando con el corazón roto. «Vayan y quédense con lo que quieran, pero yo no pienso darme por vencida». Fernando, por primera vez, mostró un destello de duda en sus ojos, pero no dijo nada más. Tomó la mano de Claudia y juntos salieron de la mansión, dejando a Paula en medio de una vida que se desmoronaba. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la casa. Paula cayó de rodillas, el dolor finalmente liberándose en un torrente de lágrimas. Pero en su interior, algo más comenzaba a despertar, una chispa de determinación. Los días que siguieron a la partida de Fernando y Claudia fueron los más largos y dolorosos de la vida de Paula. Cada rincón de la casa le recordaba la traición que había sufrido. Los muebles, las fotos en las paredes, todo parecía una cruel burla de lo que alguna vez creyó tener. La mansión, que alguna vez había sido su hogar, ahora era una cárcel de recuerdos amargos. La rutina se había convertido en un intento de supervivencia. Paula se levantaba cada mañana, pero su cuerpo se sentía pesado, como si el mundo entero estuviera en su contra. Caminaba por los pasillos, perdida en sus pensamientos, reviviendo una y otra vez la escena de aquella fatídica tarde. Una tarde, mientras revisaba papeles en su despacho, escuchó un golpe en la puerta. Sorprendida, fue a abrir. Era su abogado de confianza, el licenciado Arrieta, un hombre serio y experimentado que había manejado los asuntos de la familia por años. Pero esta vez su expresión era sombría. «Señora Paula, necesito hablar con usted de algo importante», dijo Arrieta mientras entraba en la casa y se sentaba en el salón. Paula lo invitó a seguir con un gesto, ya anticipando que las noticias no serían buenas. El silencio entre ellos se volvió casi insoportable hasta que Arrieta tomó la palabra. «Me temo que las cosas se están complicando más de lo que imaginamos», dijo, sosteniendo una carpeta gruesa. «Fernando ha iniciado los trámites del divorcio y, según lo que he investigado, ha puesto en marcha una serie de movimientos financieros para quitarle todo». Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso, licenciado?», preguntó, aunque en su interior ya sabía la respuesta. «Significa que ha usado su posición y sus contactos para poner propiedades y cuentas bancarias a su nombre y al de Claudia», dijo Arrieta con un suspiro. «Básicamente está tratando de asegurarse de que usted no tenga nada al final del proceso». El corazón de Paula latía desbocado. El hombre al que había amado, en quien había confiado por tantos años, estaba haciendo todo lo posible para destruirla por completo. Pero lo que más le dolía era que lo hacía de la mano de su propia sobrina, una joven a la que ella había cuidado y querido como a una hija. «No puede ser». Paula apenas pudo susurrar, su voz quebrándose. «¿Cómo ha sido tan rápido? Llevan planeando esto desde hace tiempo», afirmó Arrieta con una seriedad cortante. «Este no es un divorcio común, es una guerra, y Fernando ha sido astuto en cada movimiento». Paula apretó los puños, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Pero detrás de esa ira también surgía otra emoción, una determinación silenciosa. «¿Y qué puedo hacer?», preguntó Paula intentando mantenerse firme. «No puedo dejar que me quiten todo, licenciado. No puedo permitir que me destruyan».
Arrieta la miró con una expresión grave, pero también con una chispa de esperanza. No va a ser fácil, señora. Ellos tienen la ventaja en este momento, pero no está todo perdido. Todavía tenemos opciones para pelear. Necesitamos reunir pruebas de sus manejos financieros. Todo lo que él hizo sin su conocimiento puede ser impugnado si logramos demostrarlo. ¿Impugnado?, preguntó Paula, aferrándose a esa pequeña luz de esperanza. Sí, pero debemos actuar rápido, respondió Arrieta. Fernando está trabajando con abogados poderosos. Y Claudia, bueno, parece que también está muy involucrada en esto. No será sencillo, pero si usted está dispuesta a luchar, podemos dar la pelea. Paula se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Sabía que Fernando y Claudia eran calculadores, fríos y despiadados. Estaban dispuestos a todo por la ambición, pero ella no iba a quedarse de brazos cruzados. «Haré lo que sea necesario», dijo finalmente, con una determinación nueva en su voz. «No voy a dejar que me arrebaten lo que me pertenece». Arrieta asintió, satisfecho con la respuesta. «En ese caso, comencemos de inmediato», dijo abriendo su maletín. «Aquí tengo algunos documentos que debe firmar para iniciar el proceso de investigación. Vamos a desenterrar todo lo que Fernando ha intentado esconder». Paula tomó la pluma con manos temblorosas, pero firmes, y estampó su nombre en cada papel que Arrieta le pasó. Sentía como si con cada firma recuperara un poco de su poder, como si por fin tomara el control de una situación que la había dejado devastada. Después de despedir a Arrieta, Paula se quedó sola en el salón, mirando por la ventana. Afuera, el sol comenzaba a esconderse, y el cielo se teñía de un color naranja profundo. A pesar de la angustia, una pequeña chispa de esperanza brillaba en su corazón. Esa misma noche, en una lujosa habitación de hotel, Fernando y Claudia brindaban con copas de vino. Fernando, con una sonrisa de satisfacción, no podía estar más seguro de su victoria. «Todo va según lo planeado», dijo Fernando, inclinándose hacia Claudia. «Pronto todo será nuestro. Paula no tiene idea de lo que estamos haciendo». Claudia, vestida con un elegante vestido de seda, lo miró con una sonrisa astuta. «Es increíble lo fácil que fue manejarla todos estos años», dijo, bebiendo un sorbo de vino. «Pensé que sería más difícil, pero resulta que es mucho más débil de lo que imaginé». «La subestimamos», replicó Fernando, riendo suavemente. «Pero ahora, todo lo que tiene será nuestro». Ambos brindaron nuevamente, seguros de su triunfo. Lo que no sabían era que Paula, aunque herida, estaba comenzando a levantar las piezas de su vida, y que esta vez no se rendiría sin dar la pelea de su vida. Paula no durmió esa noche. Sus pensamientos iban y venían, recordando cada detalle, cada mentira, pero por primera vez en semanas no estaba llorando. En lugar de lágrimas, sus ojos brillaban con algo nuevo: determinación. Sabía que la batalla recién comenzaba, pero también sabía que no estaba dispuesta a dejar que Fernando y Claudia la aplastaran. «Si quieren una guerra, la tendrán», pensó mientras se levantaba del sofá y miraba al horizonte por la ventana. «No soy la mujer débil que ellos creen». Con esa promesa en su corazón, Paula comenzó a prepararse para lo que sería la lucha más importante de su vida. Las primeras horas del amanecer trajeron un nuevo aire a la mansión que una vez había sido testigo de risas y felicidad. Paula, después de una noche en vela, se levantó con una claridad que hacía semanas no sentía. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también comprendió algo fundamental: no podía seguir siendo la víctima. Con paso decidido, se dirigió al despacho donde Arrieta la esperaba para continuar con la estrategia legal. «Buenos días, licenciado», dijo, intentando ocultar el cansancio en su rostro. «Estoy lista. Dígame, ¿por dónde empezamos?». El abogado la observó con una leve sonrisa de aprobación. Había visto muchas personas derrumbarse en situaciones similares,
Pero en los ojos de Paula no había miedo, sino determinación. Hoy comenzamos con lo más importante: seguir el rastro de los bienes, respondió Arrieta, abriendo una carpeta gruesa. Fernando y Claudia han estado ocultando fondos y propiedades a su nombre. Necesitamos obtener pruebas de que esos bienes fueron adquiridos con recursos que también le pertenecen a usted. ¿Y cómo podemos probarlo?, preguntó Paula, sentándose frente a él. He contactado a un par de expertos en auditoría financiera, explicó. Necesitamos revisar todas las cuentas conjuntas, las propiedades adquiridas durante el matrimonio y cualquier movimiento financiero sospechoso que hayan hecho en los últimos meses. Si encontramos inconsistencias, podremos impugnarlas en la corte. Paula asintió. Sabía que no sería fácil, pero no había otra opción. Su vida, su dignidad y su futuro dependían de cada movimiento que hiciera a partir de ese momento. Mientras tanto, en el lujoso apartamento que Fernando y Claudia compartían desde su traición, las cosas no eran tan perfectas como ellos creían. Aunque disfrutaban de la fortuna que poco a poco estaban arrebatando a Paula, una sombra de incertidumbre comenzaba a aparecer. «Fernando, ¿crees que ella sospecha algo?», preguntó Claudia una mañana mientras revisaba algunos documentos. Fernando, que estaba al teléfono con uno de sus abogados, colgó y suspiró. «Paula siempre ha sido ingenua. No tiene idea de lo que estamos haciendo», respondió con confianza. «Ella no es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a nosotros». Claudia lo miró con una mezcla de satisfacción y arrogancia. «Eso espero», dijo mientras se inclinaba hacia él. «No quiero sorpresas. Sabes que me gusta tener todo bajo control». Fernando sonrió, convencido de que todo estaba saliendo según sus planes. «No te preocupes. Pronto, todo lo que es suyo será nuestro. Ya casi hemos terminado». Pero lo que Fernando no sabía era que, en ese mismo momento, Paula y su equipo de abogados estaban comenzando a descubrir las primeras pistas sobre sus movimientos financieros ilegales. Días después, mientras revisaban los primeros resultados de la auditoría, Arrieta levantó la mirada, sorprendido. «Aquí está», dijo, señalando un documento. «Este es uno de los primeros movimientos que Fernando hizo para desviar fondos a una cuenta que no está a su nombre, pero pertenece a Claudia. Esto es lo que necesitamos para iniciar el proceso en su contra». Paula, aunque aliviada, sintió una mezcla de emociones. Era devastador ver cómo Fernando había estado planeando todo esto a sus espaldas, pero también sentía que finalmente estaba dando el primer golpe en su batalla por recuperar lo que le pertenecía. «Esto es solo el principio», dijo Arrieta. «Si logramos conectar estos movimientos con otros bienes, podemos comenzar a construir un caso sólido. Fernando ha cometido errores y nosotros los aprovecharemos. Sigamos adelante», respondió Paula con una firmeza que sorprendió incluso a su propio abogado. «Quiero que paguen por todo lo que han hecho». Esa misma noche, Fernando y Claudia asistieron a una fiesta organizada por empresarios importantes, una red que siempre había sido crucial para los negocios de Fernando. El ambiente era de lujo y poder, y ambos disfrutaban de la atención y el prestigio que los rodeaba. Pero justo cuando todo parecía perfecto, un hombre se acercó a Fernando, llevándolo a un rincón del salón. «Escuché rumores, Fernando», dijo el hombre con un tono sombrío. «Rumores sobre un posible problema legal que podrías tener con tu esposa». Fernando frunció el ceño, intentando ocultar su incomodidad. «No tienes que preocuparte por eso. Todo está bajo control», respondió con un tono despreocupado. «Más vale que así sea», advirtió el hombre. «Sabes que en este mundo cualquier error puede costar muy caro. Espero que lo tengas claro». Fernando asintió, aunque por dentro sentía una punzada de incertidumbre. ¿Cómo era posible que ya hubiera rumores sobre su situación con Paula? De vuelta en la mesa, Claudia, que había notado el breve intercambio, lo miró inquisitivamente. «¿Todo bien?»,
preguntó, arqueando una ceja. Todo está bien, mintió Fernando, intentando no darle importancia. Solo un comentario sin importancia. Pero a medida que la noche avanzaba, Fernando no pudo evitar sentir que algo se le escapaba de las manos. Claudia, siempre confiada, no se percató del leve cambio en la actitud de Fernando, pero esa noche fue la primera vez que él empezó a preguntarse si Paula realmente estaba tan derrotada como había supuesto. Mientras tanto, Paula seguía trabajando con su abogado y los auditores, descubriendo cada vez más detalles sobre los desvíos de dinero y las propiedades escondidas por Fernando. Lo que más le dolía no era solo la traición, sino la crueldad con la que habían planeado todo a sus espaldas. Su esposo, la persona en quien más había confiado, la había dejado sin nada, dispuesto a destruirla por completo. Pero Paula ya no era la misma mujer que lloraba en silencio. A pesar del dolor, algo nuevo había nacido en ella, una fuerza que no sabía que tenía. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a luchar. Paula, hemos avanzado mucho en poco tiempo, dijo Arrieta revisando los últimos documentos. Esto no será fácil, pero estamos construyendo un caso sólido. Paula lo miró, agradecida por su apoyo. Aunque el proceso sería largo y desgastante, por primera vez en semanas, sentía que no estaba sola. Gracias, licenciado, dijo con una sonrisa cansada pero genuina. Sé que no será fácil, pero no me detendré hasta que la verdad salga a la luz. Mientras Paula se preparaba para el enfrentamiento legal, Fernando comenzaba a sentir la presión. Lo que antes parecía una victoria segura, ahora se llenaba de dudas y amenazas. La idea de que Paula pudiera estar más fuerte de lo que él imaginaba lo mantenía inquieto, pero se negaba a admitirlo. Todo está bajo control. Se repetía a sí mismo una y otra vez, pero la incertidumbre crecía con cada día. Lo que Fernando y Claudia no sabían era que su mayor error había sido subestimar a Paula. Una mujer que, a pesar de haber sido traicionada y herida, estaba lista para dar la pelea de su vida, y esta vez no permitiría que la destruyeran. Paula observaba las montañas de documentos frente a ella como si cada papel representara una pieza del rompecabezas que estaba resolviendo. Aunque cansada, se sentía más viva que nunca, con una voluntad férrea que la impulsaba a seguir. Sabía que descubrir cada mentira, cada desvío de dinero, no solo le devolvería lo que le pertenecía, sino también su dignidad. Licenciado Arrieta, ¿qué hacemos con estas propiedades a nombre de Claudia?, preguntó, señalando un conjunto de documentos que detallaban la compra de varias casas y apartamentos de lujo. Necesitamos demostrar que Fernando utilizó fondos del matrimonio para adquirirlas, respondió el abogado, ajustándose las gafas mientras revisaba con detalle. Si podemos probarlo, esas propiedades podrían volver a su nombre, pero no será fácil. Ellos han sido astutos. Paula asintió, sabiendo que cada día que pasaba, la batalla legal se volvía más compleja. Pero el hecho de que estaban comenzando a encontrar fisuras en el plan de Fernando le daba fuerzas para seguir adelante. Por otro lado, Fernando no podía evitar sentir que algo se estaba escapando de su control. Durante semanas había sentido una seguridad absoluta, confiado en que Paula no tenía los recursos ni la astucia para enfrentarlo. Pero los rumores de sus problemas legales comenzaban a extenderse, y eso lo inquietaba. Una tarde, mientras revisaba papeles en su oficina, recibió una llamada de su abogado personal. «Fernando, tenemos un problema», dijo la voz seria al otro lado del teléfono. La investigación de Paula ha empezado a avanzar más rápido de lo que esperábamos. Han encontrado varias de las cuentas y propiedades que pusiste a nombre de Claudia. Fernando apretó el teléfono con fuerza, sus nudillos poniéndose blancos. «¡Imposible!», exclamó incrédulo. «Nos aseguramos de que todo estuviera bien cubierto.
Lo hicimos, pero Paula tiene un equipo de auditores y abogados que están trabajando rápido. Si no actuamos ahora, podríamos estar enfrentando una demanda por fraude en cuestión de semanas. Fernando sintió una oleada de pánico, pero intentó mantenerse calmado. Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente trabajando a toda velocidad. Escucha, necesito que limpies todo rastro, ordenó con frialdad. No podemos dejar que Paula siga avanzando. No se puede enterar de nada más. Al colgar, Fernando se desplomó en su silla, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que todo podía desmoronarse. Su confianza de semanas anteriores estaba desapareciendo y en su lugar comenzaba a surgir un miedo silencioso. Claudia, por su parte, disfrutaba del lujo y la vida cómoda que Fernando le había prometido. Para ella, la situación con Paula era poco más que un trámite que pronto quedaría atrás. No comprendía por qué Fernando parecía cada vez más tenso, más preocupado. ¿Qué sucede, amor?, preguntó una noche mientras cenaban en un restaurante exclusivo. ¿Has estado distante estos días? Fernando, que removía su copa de vino con un gesto ausente, levantó la vista hacia ella y forzó una sonrisa. Nada que no pueda manejar, respondió intentando sonar convincente. Solo son negocios. Claudia frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. Espero que sea así. No quiero problemas ahora que estamos tan cerca de obtenerlo todo. Fernando no respondió, pero su mente estaba muy lejos de aquella cena. Sabía que si no lograba detener a Paula, todo su castillo de naipes se vendría abajo. En casa, Paula estaba sentada frente a la chimenea, el crepitar del fuego llenando la habitación de un sonido cálido, pero su mente no estaba tranquila. Por más que avanzara en su caso legal, por más pruebas que lograra conseguir, una pregunta rondaba constantemente su cabeza. ¿Por qué Fernando había cambiado tanto? ¿Cómo fue posible que el hombre que alguna vez juró amarla ahora estuviera dispuesto a destruirla por completo? Los recuerdos de su matrimonio le invadían constantemente. Recordaba los primeros años, cuando Fernando parecía ser un hombre honesto, atento, un compañero de vida. Y ahora era como si esa persona jamás hubiera existido. La traición era lo que más dolía, incluso más que la pérdida de los bienes. Mientras pensaba en esto, su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. ¿Paula? La voz de Arrieta sonaba más urgente que de costumbre. Tenemos nuevas noticias. Creo que deberías venir a la oficina de inmediato. Paula sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué sucede?, preguntó con nerviosismo. Hemos encontrado algo que podría cambiarlo todo. Una hora más tarde, Paula estaba sentada en la oficina de Arrieta con los documentos más recientes frente a ella. El abogado, que habitualmente mantenía un tono calmado, esta vez no podía ocultar su entusiasmo. «Mira esto», dijo señalando uno de los papeles. «Encontramos una cuenta en el extranjero a nombre de Fernando. Ha estado desviando dinero allí desde hace años». Paula lo miró, sorprendida. «¿Y qué significa eso para nosotros?», preguntó sintiendo una mezcla de esperanza y confusión. «Significa que tenemos pruebas de que ha estado ocultando activos que pertenecen al matrimonio», explicó Arrieta. «Si logramos conectar esta cuenta con los desvíos que hizo para adquirir propiedades a nombre de Claudia, podríamos acusarlo de fraude. No solo podrías recuperar lo que te quitó, sino también demandarlo por daños». Paula sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Después de semanas de oscuridad, finalmente había una luz al final del túnel. «¿Qué tengo que hacer ahora?», preguntó, dispuesta a seguir adelante con lo que fuera necesario. «Prepara tu testimonio», respondió el abogado. «Esto es solo el comienzo. Lo que viene será una batalla legal intensa, pero con estas pruebas tienes una buena oportunidad de ganar». Paula asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía una ventaja.
Sabía que Fernando no se quedaría de brazos cruzados, pero ella estaba lista. Esta vez no iba a permitir que la aplastaran. Mientras Paula comenzaba a preparar su estrategia, Fernando recibía una visita inesperada en su oficina. Era su abogado, con una expresión grave que no auguraba nada bueno. «Tenemos un problema serio», dijo el abogado, cerrando la puerta detrás de él. «Paula ha encontrado la cuenta en el extranjero». Fernando se levantó de golpe, su rostro pálido de la sorpresa. «¿Cómo demonios lo logró?», exclamó claramente en shock. «Esa cuenta estaba completamente oculta. Al parecer, sus auditores han sido más hábiles de lo que pensábamos», respondió el abogado. «Y no solo eso. También tienen pruebas de los desvíos que hiciste para adquirir las propiedades a nombre de Claudia». Fernando sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había planeado durante meses, todo el esfuerzo por arrebatarle a Paula cada centavo, estaba a punto de colapsar. «¿Y ahora qué?», preguntó con desesperación, sabiendo que su margen de maniobra se estaba reduciendo rápidamente. «Debemos contraatacar de inmediato», respondió el abogado. «Si no lo hacemos, Paula no solo recuperará lo que le pertenece, sino que también podría demandarte por fraude». Fernando se pasó la mano por el cabello, sintiendo que la presión le superaba. No podía creer que todo su plan, que había sido tan meticuloso, ahora estuviera al borde del fracaso. Pero no iba a dejarse vencer tan fácilmente. «No voy a dejar que gane», murmuró para sí mismo. «Haré lo que sea necesario para evitarlo». Las horas se convertían en días mientras Paula y su equipo legal se preparaban para lo que prometía ser una batalla en los tribunales, una guerra que decidiría no solo el destino de sus bienes, sino también el cierre de una historia de traición y dolor. Cada documento revisado, cada conversación con su abogado Arrieta la acercaba más al enfrentamiento final con Fernando. «Tenemos todo listo, Paula», dijo Arrieta una mañana, mientras dejaba una pila de papeles sobre la mesa. «Con las pruebas que hemos reunido, la demanda por fraude es fuerte. Fernando no tiene muchas formas de salir de esta sin perder». Paula, sentada al otro lado del escritorio, respiró hondo. La presión de los últimos días había sido asfixiante, pero se sentía más determinada que nunca. «¿Y Claudia? ¿Qué papel juega ella en todo esto?», preguntó Paula, mientras revisaba los documentos con atención. «Claudia ha sido beneficiaria directa de los desvíos de fondos», explicó Arrieta. «Si logramos demostrar que ella estaba al tanto y que colaboró con Fernando para ocultar bienes, también puede ser involucrada en la demanda». Paula asintió, aunque su conflicto principal era con Fernando. El solo pensar en Claudia, la amante que había traicionado su confianza y le había arrebatado a su esposo, hacía que la rabia ardiera en su pecho. Quería que ambos pagaran por lo que habían hecho, que sintieran el peso de sus acciones de la misma manera que ella había soportado el dolor de su traición. «Esto no será fácil, Paula», continuó Arrieta con un tono más serio. «Fernando no va a quedarse de brazos cruzados. Sabemos que está planeando su defensa y es muy probable que intente atacarte personalmente, cuestionar tu carácter o buscar puntos débiles en tu testimonio». Paula lo sabía. Fernando era un hombre astuto, calculador. A lo largo de los años había aprendido a manipular situaciones a su favor, a construir una imagen pública intachable que escondía su verdadera naturaleza. Pero ahora, Paula estaba decidida a enfrentarlo, aunque significara exponer su vida privada en un juicio público. «Estoy preparada para lo que venga», dijo con firmeza. «No importa lo que intenten hacer, voy a luchar hasta el final». Mientras tanto, Fernando caminaba de un lado a otro en su oficina, furioso por las últimas noticias que había recibido de su abogado. La presión que sentía era insoportable, y lo peor era que su círculo social comenzaba a enterarse de los problemas legales que enfrentaba. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Fernando a su abogado con un tono claramente irritado. «Paula está consiguiendo pruebas demasiado rápido.
Pensé que habías dicho que estaba perdida. El abogado, que mantenía la calma, sabía que la situación se estaba complicando, pero no podía permitirse perder el control. Todavía tenemos opciones, respondió con frialdad. Paula tiene pruebas, pero también tiene puntos vulnerables. Si logramos que su testimonio parezca inestable o emocionalmente influenciado, podríamos desacreditarla. Además, hay ciertos aspectos de su pasado que podríamos utilizar en nuestra defensa. Fernando lo miró con escepticismo. ¿A qué te refieres? El abogado, sin perder la compostura, sacó una carpeta y la deslizó sobre el escritorio. Su familia. Sabemos que Paula tiene una relación complicada con su padre y hay ciertos problemas familiares que podríamos hacer públicos. Eso la pondría en una posición incómoda ante el juez. Fernando frunció el ceño. La idea de exponer asuntos personales de Paula no lo entusiasmaba del todo, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganar. Si eso es lo que hace falta, dijo finalmente, hazlo. No me importa lo que cueste, pero no puedo permitirme perder esta batalla. El abogado asintió, sabiendo que había tocado un punto crucial. La defensa de Fernando se basaría en atacar a Paula desde todos los ángulos posibles, y si eso significaba sacar a relucir aspectos dolorosos de su vida, lo harían sin dudar. Días después, en la sala del tribunal, la atmósfera era tensa. Fernando y Claudia estaban sentados juntos, con expresiones altivas, como si estuvieran convencidos de su victoria. Paula, por otro lado, mantenía la calma, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Sabía que todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, se enfrentaría a juicio ese día. Los abogados de ambas partes intercambiaron miradas antes de que el juez llamara a todos a sentarse. Arrieta se inclinó hacia Paula, dándole una última indicación antes de que comenzara la sesión. Mantén la calma. Ellos van a intentar provocarte, pero no les des el gusto, le susurró. Confía en nuestro plan. Paula asintió, sin apartar la vista del frente. Al otro lado de la sala, Fernando la observaba con una mirada que mezclaba desprecio y desafío. Señora Paula, su testimonio, dijo el juez, indicando que comenzara. Paula se levantó, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Mientras se dirigía al estrado, recordó todo lo que había pasado, las noches en vela, el dolor de la traición, la lucha por recuperar lo que le pertenecía. Respiró hondo antes de empezar a hablar. Su señoría, lo que voy a contar hoy no es solo la historia de un matrimonio que terminó, comenzó. Es la historia de cómo fui engañada, traicionada y despojada de todo lo que construí junto a mi esposo durante años. Sus palabras resonaron en la sala, mientras Fernando y Claudia intercambiaban miradas tensas. Paula continuó relatando con detalle cómo había descubierto los desvíos de dinero, las propiedades a nombre de Claudia, y cómo, poco a poco, fue desmoronándose todo lo que creía conocer sobre su matrimonio. Fernando no solo me traicionó, dijo con la voz firme. Planeó destruirme por completo, dejándome sin nada. Pero lo que no esperaba era que yo no me iba a rendir. Los murmullos entre el público comenzaron a escucharse, y Fernando empezó a inquietarse en su asiento. Eso es mentira, susurró entre dientes a su abogado, pero el juez lo miró con advertencia, indicándole que guardara silencio. Paula, por su parte, no se dejó intimidar. Sabía que Fernando intentaría desacreditarla, pero estaba preparada para todo. Cuando terminó su testimonio, el juez asintió, permitiendo que el abogado de Fernando se levantara para interrogarla. Señora Paula, dijo el abogado, con un tono afilado. Su testimonio ha sido bastante emotivo, pero vamos a los hechos. ¿No es cierto que su familia tiene un historial de problemas financieros? ¿Y no es verdad que su padre también enfrentó problemas legales por deudas? Paula sintió un frío recorrer su cuerpo.
Sabía que ellos intentarían usar ese aspecto de su pasado, pero no podía permitir que eso la debilitara. «Mi familia ha pasado por dificultades», sí, respondió con firmeza. «Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo hoy aquí. Esta es una cuestión de justicia, no de mi historia familiar». El abogado de Fernando sonrió levemente como si esperara esa respuesta. «Pero su historia familiar, señora Paula, demuestra que tal vez no sea la más apta para manejar grandes cantidades de dinero. ¿No es así? Quizás su esposo solo estaba tomando medidas para proteger los bienes del matrimonio». Paula sintió cómo la sangre le hervía, pero se mantuvo calmada. Sabía que si mostraba debilidad, ellos ganarían. «No», respondió, mirándolo directo a los ojos. Fernando no intentaba proteger nada. Él quería todo para sí mismo y estaba dispuesto a destruirme para conseguirlo. El abogado retrocedió un paso, viendo que Paula no caería en su trampa. La guerra había comenzado, pero Paula no estaba dispuesta a retroceder. Al finalizar la sesión, Paula salió del tribunal con la cabeza en alto. Sabía que la batalla sería larga y que Fernando intentaría todo lo posible para derribarla, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía una oportunidad real de ganar. «Lo hiciste bien», dijo Arrieta caminando a su lado. «Esto es solo el comienzo, pero ya hemos dado el primer paso». Paula asintió, mirando hacia el horizonte. La guerra por la verdad había comenzado, y ella estaba lista para luchar hasta el final. Las semanas siguientes al primer día en el tribunal fueron una mezcla de tensión constante y agotamiento emocional para Paula. Cada nuevo descubrimiento en el caso, cada conversación con Arrieta, le recordaba cuánto había perdido, pero también cuánto tenía que ganar si seguía adelante. Sabía que no solo luchaba por lo material, estaba luchando por su dignidad y por una vida libre del veneno que Fernando había inyectado en su corazón. Un día, mientras revisaba los papeles en la oficina de Arrieta, este le trajo noticias inquietantes. «Paula, debes estar preparada para lo que viene», dijo el abogado, con un tono que indicaba que la situación se complicaba. «¿Qué ha pasado ahora?», preguntó ella, dejando los documentos a un lado. «Fernando y su abogado han decidido jugar sucio. Han solicitado una serie de testigos que podrían intentar desacreditarte, gente de tu pasado. Están buscando cualquier mancha en tu reputación que puedan usar en tu contra». Paula sintió que el aire le faltaba. No era una sorpresa que Fernando recurriría a cualquier táctica, pero exponer su vida privada frente a todos, arrastrando a personas que ya no tenían nada que ver con su presente, era un golpe bajo. Aunque sabía que no tenía nada que ocultar, la idea de que Fernando hurgara en su pasado le hacía sentir vulnerable. «¿Qué testigos?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Han llamado a antiguos compañeros de trabajo, vecinos, e incluso han mencionado a tu exnovio. Están tratando de pintarte como una persona inestable, alguien que no puede manejar su vida, mucho menos los bienes que compartía con Fernando». Paula frunció el ceño. Aquello era humillante y desesperado por parte de Fernando, pero también era una prueba de cuán desesperado estaba él por no perder. «No importa lo que digan», dijo Paula con un tono firme. «Sé quién soy. Ellos pueden intentar lo que quieran, pero la verdad está de mi lado». Arrieta asintió, viendo en Paula una fuerza que crecía día a día. «Y la verdad es lo que vamos a usar, Paula. A pesar de todo, nuestras pruebas son sólidas, y si mantenemos la estrategia, tenemos grandes posibilidades de ganar». Por otro lado, Fernando se encontraba cada vez más irascible. Las noches de insomnio se acumulaban, y cada vez le resultaba más difícil mantener la fachada de tranquilidad frente a Claudia. La situación comenzaba a salirse de control, y los rumores sobre la demanda de Paula ya circulaban entre sus amigos y colegas de negocios. Una noche, después de una tensa cena en su casa, Claudia lo confrontó. «Fernando,
Esto se está saliendo de control, dijo mientras cruzaba los brazos. Habías dicho que todo estaba bajo control, pero cada vez escucho más cosas sobre el caso. ¿Qué está pasando? Fernando, que había estado mirando su teléfono distraído, levantó la vista con el ceño fruncido. Todo está bajo control, respondió con impaciencia. Paula está haciendo ruido, pero eso no significa que vaya a ganar. Ya tengo a mi abogado trabajando en cómo desacreditarla. Solo es cuestión de tiempo. ¿Y cuánto tiempo?, insistió Claudia. No quiero que mi nombre esté envuelto en esto más de lo necesario. La gente está hablando, Fernando, y no me gusta lo que están diciendo. Fernando soltó un suspiro pesado, sintiendo que la presión de todos lados lo estaba asfixiando. Lo único que importa es que ella pierda, ¿entiendes? No puedo permitirme que gane ni un solo centavo de lo que hemos construido. Claudia lo miró fijamente, viendo por primera vez la desesperación en sus ojos. Aunque había sido parte del plan desde el principio, comenzaba a darse cuenta de que las cosas podían no salir como esperaban. Y si Fernando caía, ella podría caer también. Solo espero que sepas lo que estás haciendo, dijo finalmente, alejándose de él. No quiero que nos arrastres a ambos en tu fracaso. Mientras tanto, Paula se preparaba para el siguiente día en el tribunal. Esa mañana se había levantado sintiéndose más ligera de lo habitual, como si el peso de los últimos meses comenzara a aflojarse. Sabía que la batalla aún estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada día que pasaba estaba más cerca de recuperar lo que le habían arrebatado. Al entrar en la sala del tribunal, notó que la atmósfera estaba cargada de tensión. Fernando y Claudia ya estaban sentados, ambos con expresiones endurecidas, y Paula podía sentir sus miradas clavadas en ella. «Hoy será duro, Paula», le advirtió Arrieta en voz baja. «Van a intentar atacarte directamente. Pero recuerda, no importa lo que digan, lo que importa es lo que podemos probar». Paula asintió, mentalizándose para lo que venía. Cuando la sesión comenzó, el abogado de Fernando no perdió tiempo en llamar a uno de los testigos que había mencionado, un antiguo compañero de trabajo de Paula. La intención era clara desde el principio: presentar a Paula como una persona que en el pasado había tenido problemas emocionales y financieros. «Señor Torres», comenzó el abogado de Fernando, ¿puede contarnos sobre su relación profesional con la señora Paula? «Trabajamos juntos durante varios años», respondió Torres con un tono neutral. «¿Y cómo describiría su comportamiento en ese tiempo?», preguntó el abogado, tratando de guiar la conversación hacia lo que quería. «Bueno, diría que era eficiente, pero a veces tenía dificultades. Recuerdo que, en algunas ocasiones, parecía estresada y no siempre manejaba bien las situaciones de presión». El abogado sonrió levemente, como si hubiera obtenido lo que buscaba. «¿Y esas dificultades, en su opinión, podrían haber afectado su capacidad para tomar decisiones financieras importantes?» «Es posible, sí», respondió Torres. Paula sentía la ira hervir dentro de ella. Sabía que esos momentos de estrés, que habían sido puntuales y como cualquier persona en un ambiente de trabajo exigente, estaban siendo manipulados para hacerla parecer incompetente. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, Arrieta se levantó con una postura segura y tranquila. «Señor Torres», comenzó, «¿es cierto que durante el tiempo que trabajó con la señora Paula, ella siempre cumplió con sus responsabilidades?» «Sí, eso es correcto». «Y en cuanto a sus capacidades financieras, ¿alguna vez tuvo usted acceso directo a sus decisiones personales o financieras?» «No, no lo tuve», admitió Torres. «Entonces, ¿en qué basa su opinión sobre la capacidad de la señora Paula para manejar sus propios asuntos financieros?» Torres titubeó, claramente incómodo. «Bueno, solo observaciones generales». «Observaciones generales, pero ninguna experiencia directa», concluyó Arrieta dando un paso atrás. «No hay más preguntas». El tribunal pareció inclinarse un poco más hacia Paula ese día.
Aunque Fernando había intentado atacarla a través de testigos del pasado, ninguno de ellos logró desacreditarla de manera contundente. Pero Paula sabía que eso no significaba que Fernando había terminado. Al salir del tribunal esa tarde, Paula se sentía agotada, pero también aliviada. Sabía que cada pequeño triunfo la acercaba más a la verdad, y cada intento fallido de Fernando por destruirla solo la hacía más fuerte. «Lo hiciste muy bien hoy», le dijo Arrieta mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Están quedándose sin tácticas». «Gracias», respondió Paula. «Pero sé que aún no han terminado. Fernando siempre tiene algo más bajo la manga». «Quizás, pero nosotros también», dijo Arrieta con una sonrisa. «Y no subestimes el impacto de mantenerte firme. Cada vez que te atacan y no logran quebrarte, ellos pierden fuerza». Paula asintió, sabiendo que Arrieta tenía razón. Había sido golpeada muchas veces en ese tribunal, pero no estaba rota, y cada vez que se levantaba, lo hacía con más determinación que antes. Esa noche, mientras Paula descansaba en su casa, Fernando estaba reuniéndose con su abogado en una oficina privada. Sabía que estaban perdiendo terreno y la desesperación comenzaba a filtrarse en su voz. «Tenemos que hacer algo», dijo con el ceño fruncido. «No podemos dejar que esto siga así. Si Paula sigue ganando puntos, vamos a perderlo todo». El abogado lo miró manteniendo la calma. «Ya hemos intentado desacreditarla, pero no ha sido suficiente», respondió. «Necesitamos algo más fuerte, algo que realmente la destruya en el tribunal». Fernando apretó los dientes, sabiendo que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa, pero no iba a rendirse. No podía permitirse perder frente a Paula. «Encuentra lo que sea», dijo finalmente. «No importa lo que cueste, ella no va a ganar». Las semanas siguientes trajeron una tensión constante para Paula. Aunque cada pequeña victoria en el tribunal la fortalecía, sabía que Fernando estaba buscando algo más, algo que pudiera usar para aplastarla definitivamente. Era como si cada paso que daba hacia adelante, Fernando intentara arrastrarla 2 hacia atrás. A pesar de todo, no se quebraba. Sabía que el miedo y la desesperación estaban comenzando a aparecer en el rostro de Fernando, y eso le daba fuerzas. Una tarde, mientras Paula se preparaba para otro día en el tribunal, recibió una llamada de Arrieta. «Paula, necesito que vengas a la oficina cuanto antes», dijo su abogado con un tono de urgencia que ella no había escuchado antes. «¿Qué pasó?», preguntó ella, sintiendo cómo el estómago se le apretaba. «Fernando ha presentado nuevas pruebas, algo que podría cambiar el rumbo del caso. Tenemos que prepararnos. Esto puede ser un golpe duro», respondió con un tono grave. El corazón de Paula comenzó a latir más rápido. Sabía que Fernando aún tenía cartas bajo la manga, pero no esperaba que las jugara tan pronto. Se apresuró hacia la oficina de Arrieta, preparándose mentalmente para lo peor. Cuando llegó, Arrieta la estaba esperando con una carpeta en la mano. Su expresión era seria, casi preocupante. «Mira esto», dijo, entregándole los documentos. Paula comenzó a leer con el ceño fruncido. Eran mensajes privados, correos electrónicos y transacciones bancarias de años atrás. No tardó en darse cuenta de lo que Fernando estaba intentando hacer. «¿Esto es de mi padre?», preguntó, mirando a Arrieta con incredulidad. «Sí», respondió Arrieta. «Parece que Fernando ha conseguido acceso a transacciones que tu padre hizo hace años, cuando estaba en problemas financieros. Está intentando vincular eso contigo, sugiriendo que fuiste cómplice de esas transacciones para encubrir deudas familiares». Paula sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Sabía que su padre había tenido problemas financieros, pero jamás había estado involucrada en nada ilegal.
Sin embargo, Fernando estaba intentando manipular la situación, haciendo parecer que ella había ayudado a ocultar dinero y que por eso no era digna de quedarse con los bienes que compartían. «¡Esto es ridículo!», exclamó Paula, sintiendo la ira quemarle el pecho. «Nunca tuve nada que ver con eso. Mi padre tomó malas decisiones, pero yo no fui parte de eso». «Lo sé», respondió Arrieta, «pero Fernando va a usar esto para crear una narrativa. No se trata de la verdad, se trata de sembrar dudas sobre tu carácter ante el juez. Y si no lo manejamos bien, podría hacerte mucho daño». Paula se dejó caer en la silla, sintiendo una mezcla de desesperación y rabia. Había esperado muchas cosas de Fernando, pero no que intentara destruirla usando a su familia, a la memoria de su padre. «¿Qué podemos hacer?», preguntó tratando de calmarse. «Primero, vamos a demostrar que no tuviste nada que ver con esas transacciones», dijo Arrieta con confianza. «Ya he empezado a buscar la documentación que lo prueba. Segundo, tenemos que mantenerte firme en el tribunal. No podemos permitir que Fernando te haga caer en su juego. Intentará provocarte, hacer que pierdas los estribos, pero no podemos darle ese poder». Paula asintió. Sabía que era cierto, pero también sabía que enfrentar esas mentiras sería doloroso. Su relación con su padre había sido complicada, y que Fernando utilizara eso para dañarla era un golpe bajo incluso para él. Mientras tanto, Fernando y su abogado estaban en una reunión secreta, discutiendo su nuevo plan. «Este es el golpe que necesitamos», dijo el abogado, mostrando una sonrisa maliciosa. «Si logramos que el juez dude de Paula, aunque sea un poco, tenemos la oportunidad de que el caso dé un giro a nuestro favor». Fernando asintió, aunque la presión estaba comenzando a desgastarlo. Sabía que estaba perdiendo el control sobre la situación, y eso lo enfurecía. Desde el principio había subestimado a Paula. Creía que sería fácil destruirla, pero se había dado cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba. Eso lo llenaba de rabia y a la vez de temor. «No podemos fallar», dijo Fernando con el ceño fruncido. «Si pierdo este caso, lo pierdo todo». El abogado lo miró fijamente, sabiendo que el momento clave se acercaba. Paula estaba ganando terreno, pero aún había tiempo para desestabilizarla. «No te preocupes», respondió el abogado con un tono calculador. «Estamos en la última fase de esta batalla. Solo necesitamos que Paula pierda la calma, y tú sabes cómo hacerlo». Fernando asintió mientras su mente comenzaba a idear una estrategia. Sabía que Paula tenía un punto débil y estaba dispuesto a explotarlo hasta el final. El día siguiente en el tribunal fue tenso desde el inicio. Paula llegó con Arrieta a su lado, tratando de mantenerse tranquila. Sabía que Fernando intentaría atacarla con todo lo que tenía, pero también sabía que tenía la verdad de su lado. «Hoy es importante que no te dejes provocar», le recordó Arrieta antes de entrar. «Mantente firme, sin importar lo que digan». Paula asintió, respirando hondo mientras caminaba hacia la sala. Sabía que la jornada sería dura, pero estaba decidida a no rendirse. Cuando la sesión comenzó, el abogado de Fernando se levantó, con una sonrisa confiada en el rostro. «Su señoría, hoy presentaremos nuevas pruebas que muestran un patrón preocupante en la conducta de la señora Paula», dijo, con una voz suave pero amenazante. «Nos gustaría mostrar al tribunal transacciones financieras que involucran a la señora y a su difunto padre». Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el abogado presentaba los documentos. Fernando, sentado al otro lado de la sala, la miraba fijamente, con una expresión de triunfo en el rostro. «Estas pruebas sugieren que la señora Paula estuvo involucrada en movimientos de dinero irregulares, que podrían haber beneficiado a su familia en detrimento de su esposo y sus bienes matrimoniales», continuó el abogado con una frialdad calculada. «Creemos que esto arroja dudas sobre su capacidad para manejar los bienes compartidos y sobre su integridad.
Paula apretó los puños, luchando por no perder la calma. Sabía que todo era una mentira, pero escuchar esas acusaciones en voz alta era devastador. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, Arrieta se levantó con una postura firme. «Su señoría, estas pruebas no demuestran nada», dijo con confianza. «Lo que mi cliente hizo o no hizo con su padre no tiene relevancia en este caso. No hay evidencia que sugiera que Paula se haya beneficiado de esas transacciones, y lo que estamos viendo aquí es un intento desesperado de desacreditarla». El juez, que observaba la situación con atención, pareció pensarlo por un momento antes de asentir. «Señora Arrieta, tiene razón. Necesitamos pruebas claras de que la señora Paula se benefició directamente de esas transacciones para que este argumento sea relevante». El abogado de Fernando intentó protestar, pero el juez lo interrumpió. «A menos que puedan proporcionar pruebas más concretas, esta línea de argumentación no se sostendrá». Paula sintió un pequeño alivio. Habían intentado destruirla, pero no lo habían logrado. Sin embargo, sabía que el daño estaba hecho. Las palabras del abogado habían sembrado la duda, aunque fuera por un momento, y eso la llenaba de rabia. Esa noche, Paula se sentía agotada, emocionalmente drenada por todo lo que había ocurrido en el tribunal. Se sentó en su sala, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Estaba más cerca de la verdad, pero cada paso parecía más doloroso que el anterior. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. «Paula, tengo información que puede ayudarte a destruir a Fernando. Él no es quien crees. Si quieres la verdad, llámame». El corazón de Paula comenzó a latir con fuerza. ¿Quién podía ser? ¿Qué información tenía? Sabía que era arriesgado, pero también sabía que cualquier cosa que pudiera ayudarla en esa guerra merecía la pena considerarla. Tomó el teléfono y marcó el número. La guerra aún no había terminado y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ganar. El sonido de la línea telefónica sonando interminablemente hacía que los nervios de Paula aumentaran a cada segundo. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz respondió al otro lado, baja y cautelosa. «¿Paula?», preguntó una voz masculina desconocida. «Soy yo el que te envió el mensaje. Tengo información sobre Fernando». Paula sintió una mezcla de temor y esperanza. Aunque no sabía quién era esa persona, ni si realmente podía confiar en él, sentía que no tenía otra opción. Fernando había cruzado una línea peligrosa al tratar de hundirla, usando el pasado de su familia, y ahora ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para defenderse. «¿Quién eres y qué sabes de Fernando?», preguntó con cautela. «Mi nombre no importa, pero trabajé con Fernando hace algunos años. Sé muchas cosas de él, cosas que podrían hundirlo si salen a la luz», respondió el hombre con un tono serio. «Lo que te hizo a ti no es nada comparado con lo que hizo a otros. Si tú supieras...». «No tengo tiempo para juegos», interrumpió Paula, con una mezcla de impaciencia y desesperación. «Dime qué tienes o no me hagas perder el tiempo». Lo que Fernando hizo fue ilegal. Participó en transacciones de negocios turbias, movimientos de dinero que podrían arruinar su reputación y probablemente llevarlo a la cárcel. Pero hay algo más, y tiene que ver con Claudia. El nombre de Claudia hizo que Paula se tensara. Esa mujer había sido una espina constante en su vida desde que Fernando la traicionó con ella. Saber que ambos habían conspirado en su contra para dejarla sin nada aún le dolía profundamente. Pero ahora, esa misma Claudia podía ser la clave para derribar a Fernando. «¿Qué tiene que ver Claudia con todo esto?», preguntó Paula, sintiendo cómo el odio hacia su exmarido crecía dentro de ella. «Ella está involucrada más de lo que crees. No solo fue su amante, sino su cómplice en muchas cosas sucias. Si hablas con ella podría ser la clave para hacer que todo se venga abajo. Pero te advierto, es peligrosa. No te acerques a ella directamente. Necesitas encontrar pruebas.
y yo puedo ayudarte a conseguirlas. Paula se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Sabía que Fernando era capaz de cualquier cosa, pero escuchar que Claudia también estaba profundamente involucrada en sus actividades ilegales cambiaba el juego por completo. Aún así, ¿cómo podría enfrentarse a ellos sin arriesgarse a que ambos la destruyeran por completo? ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó finalmente. ¿Por qué me estás ayudando? Digamos que también tengo cuentas pendientes con Fernando, respondió el hombre con un tono oscuro. Te enviaré más información cuando llegue el momento. Por ahora, mantente alerta. No confíes en nadie. Antes de que Paula pudiera responder, la llamada terminó. Quedó mirando su teléfono, con las palabras del hombre resonando en su mente. Ahora tenía un nuevo objetivo: encontrar la verdad sobre Fernando y Claudia y destruirlos antes de que ellos la destruyeran a ella. Esa noche, mientras Paula se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la conversación que acababa de tener. Se preguntaba quién era ese hombre, qué tipo de relación había tenido con Fernando y, más importante aún, qué tan confiable podía ser. Pero no podía negarlo. Necesitaba cualquier ventaja que pudiera obtener en esta batalla. La traición de Fernando la había dejado devastada y ahora estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salir victoriosa. Al día siguiente, Paula volvió a la oficina de Arrieta con una nueva determinación. Sabía que tenía que seguir adelante y que cada paso que diera la acercaba más a la verdad. Le contó a su abogado sobre la llamada que había recibido y le pidió que comenzara a investigar a Claudia. Tenemos que encontrar cualquier cosa que nos sirva en contra de Fernando y Claudia, le dijo Paula. Necesitamos pruebas de que ellos han estado involucrados en algo ilegal. Arrieta asintió, claramente impresionado por la nueva dirección que estaba tomando el caso. Voy a empezar a investigar, pero ten en cuenta que esto no será fácil. Si Claudia está tan profundamente involucrada como sospechamos, será difícil obtener pruebas sin levantar sospechas. Pero lo haremos. Paula se sintió agradecida por el apoyo incondicional de Arrieta. Sabía que la situación se estaba volviendo más peligrosa, pero también sentía que, por primera vez, tenía una posibilidad real de ganar. Su plan estaba tomando forma y no tenía intención de detenerse hasta ver a Fernando y Claudia pagar por todo lo que le habían hecho. Mientras tanto, Fernando comenzaba a sentir que todo a su alrededor se estaba desmoronando. Los ataques en el tribunal no estaban dando el resultado esperado, y Paula seguía resistiendo con una fuerza que no había anticipado. Cada vez que intentaba un nuevo truco, parecía que ella lo soportaba con más determinación. En su oficina, Fernando observaba los documentos que su abogado le había entregado sin poder evitar sentir una creciente frustración. Claudia, sentada al otro lado del escritorio, también comenzaba a mostrar signos de inquietud. «Fernando, esto no está funcionando», dijo ella mientras cruzaba los brazos. «Paula sigue resistiendo y cada vez que intentamos algo, parece que ella sale más fuerte. ¿Qué vamos a hacer?» Fernando frunció el ceño, luchando por mantener la calma. «No te preocupes», dijo con una frialdad calculada. «Tengo un plan. Si ella quiere jugar sucio, entonces nosotros también lo haremos. No me importa lo que tengamos que hacer, pero vamos a destruirla». Claudia lo miró fijamente, comenzando a preocuparse por la intensidad con la que Fernando estaba tomando todo el asunto. «Solo espero que sepas lo que haces», respondió ella con un tono más cauteloso. «No quiero que esto se vuelva en nuestra contra». Fernando no respondió, pero en el fondo sabía que Claudia tenía razón. Cada vez estaba más desesperado, y la posibilidad de perder todo lo que había construido lo estaba volviendo más implacable. En los días siguientes, Paula y Arrieta comenzaron a investigar más a fondo a Claudia. Sabían que si podían encontrar una prueba sólida de su participación en las actividades ilegales de Fernando, todo el caso podría cambiar a su favor.
Paula estaba decidida a descubrir la verdad y estaba dispuesta a seguir cualquier pista sin importar el riesgo. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de Arrieta, encontraron algo que les hizo detenerse en seco. «Espera, mira esto», dijo Paula señalando un extracto bancario que parecía fuera de lugar. Arrieta lo observó con atención, sus ojos brillando con interés. «Parece que Claudia ha estado recibiendo depósitos considerables desde una cuenta en el extranjero», dijo él. «Esto podría ser lo que estábamos buscando. Tenemos que saber más», respondió Paula con el corazón acelerado. «Si podemos vincular estos depósitos a alguna actividad ilegal de Fernando, habremos encontrado la prueba que necesitamos». El descubrimiento de los depósitos fue un golpe inesperado en favor de Paula. Sabía que estaba más cerca de la verdad, pero también sabía que no podía confiar en que todo fuera tan sencillo. Fernando y Claudia eran astutos, y cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Mientras tanto, Fernando estaba comenzando a sospechar que algo estaba mal. Notaba que Paula ya no parecía tan derrotada como antes. Había algo en su actitud que le hacía pensar que ella había encontrado algo que podía usar en su contra. «Necesitamos tomar medidas antes de que sea demasiado tarde», le dijo Fernando a su abogado con una mezcla de desesperación y furia. «Tenemos que actuar con cuidado, Fernando», respondió el abogado. «Si Paula tiene pruebas, no podemos arriesgarnos a que las use en nuestra contra. Tenemos que asegurarnos de que no tenga oportunidad de hacerlo». Pero Fernando sabía que ya era demasiado tarde para la cautela. Sentía cómo el control de la situación se le escapaba de las manos, y eso lo llenaba de miedo. La batalla por la verdad estaba llegando a su punto más crítico. Paula tenía pruebas en sus manos que podrían destruir a Fernando, pero también sabía que ellos no se quedarían de brazos cruzados. El final estaba cerca, pero aún no estaba escrito. Con cada día que pasaba, Paula sentía que la tensión aumentaba, pero también sentía que se estaba acercando a la justicia que tanto deseaba. Fernando y Claudia habían conspirado para destruirla, pero ella no estaba dispuesta a caer sin pelear. La guerra no había terminado, pero la victoria estaba más cerca que nunca. El aire en el tribunal estaba cargado de tensión. Los últimos días habían sido una carrera contra el tiempo para Paula y su abogado, Arrieta, quienes ahora sostenían la prueba que podría acabar con Fernando. Cada paso hacia el estrado se sentía como el preludio de una batalla final. Fernando, sentado con su abogado y Claudia a su lado, intentaba mantener una fachada de calma, pero el sudor frío que corría por su cuello delataba su nerviosismo. Sabía que el día de hoy podría cambiarlo todo. Paula ya no era la mujer frágil y destrozada que había abandonado meses atrás. Algo en ella había cambiado, y ese cambio lo aterrorizaba. La sonrisa confiada de Claudia no ayudaba a tranquilizarlo. Ella no entendía la magnitud del riesgo. Paula observó a Fernando desde su lugar en la sala. Lo vio fruncir el ceño, inquieto, mientras su abogado le susurraba algo al oído. Ella estaba cansada, pero la determinación que la impulsaba ahora era imparable. Después de todo lo que había soportado, ya no había vuelta atrás. El descubrimiento de los depósitos de Claudia en cuentas extranjeras les había dado la ventaja que tanto necesitaban, pero Paula sabía que Fernando no se rendiría fácilmente. El juez golpeó la mesa, llamando la atención de todos en la sala. «Señoras y señores, estamos aquí para continuar con el caso de la señora Paula contra su esposo Fernando. ¿Están preparados para presentar sus argumentos finales?», preguntó, dirigiendo una mirada seria a ambos lados. El abogado de Fernando fue el primero en levantarse, caminando hacia el centro de la sala con la confianza de un hombre que había ganado muchas batallas. Pero esa confianza parecía una máscara desgastada en ese momento. «Su señoría», comenzó en tono firme,
Mi cliente ha sido acusado de malversación de fondos y traición, pero hoy demostramos que estas acusaciones carecen de fundamentos sólidos. Lo que hemos visto hasta ahora son intentos desesperados por desacreditar a un hombre que ha sido víctima de una difamación. Paula, aunque afligida, ha usado sus emociones para construir una narrativa de víctima, cuando en realidad los problemas financieros que enfrentó con su padre fueron, en su mayoría, autoinfligidos. Paula cerró los ojos por un segundo, respirando hondo para mantener la calma. Sabía que esas palabras tenían el propósito de provocarla, pero no iba a caer en esa trampa. Este caso no es sobre la moralidad de las acciones personales, continuó el abogado. Es sobre hechos. Y los hechos muestran que mi cliente nunca ha cometido un delito financiero y que las acciones de Paula, junto a su difunto padre, son las que han dejado a esta familia en esta situación. El juicio debe ser justo. Mi cliente merece justicia. El abogado hizo una pausa, esbozando una sonrisa antes de regresar a su asiento. Luego, Arrieta se levantó con una calma calculada y caminó hacia el centro de la sala. Su presencia emanaba confianza. Su señoría, en este caso, se ha hablado mucho sobre la situación financiera de la señora Paula y su familia. Sin embargo, lo que no se ha mencionado son los movimientos irregulares de dinero que han sido cuidadosamente escondidos por Fernando y su amante Claudia. Hoy presentamos al tribunal pruebas que demuestran que Claudia ha estado recibiendo grandes sumas de dinero de cuentas en el extranjero y que Fernando ha sido cómplice de estas transacciones. Arrieta entregó los documentos al juez, quien comenzó a revisarlos con atención. La tensión en la sala aumentó. Todos los ojos estaban fijos en el juez mientras él leía en silencio, su rostro impasible. Fernando comenzó a moverse inquieto en su asiento, lanzando miradas nerviosas hacia Claudia, quien comenzaba a perder su sonrisa confiada. Los papeles que sostenía el juez representaban la culminación de meses de traición y avaricia, y ahora todo saldría a la luz. Su señoría, continuó Arrieta, lo que estamos viendo aquí no es solo un caso de divorcio, es un caso de fraude. Fernando y Claudia han conspirado para despojar a Paula de lo que legítimamente le corresponde. Este no es un simple desacuerdo entre cónyuges, es una traición calculada, y tenemos pruebas que lo demuestran. El juez levantó la vista, dirigiendo su mirada a Fernando. Señor Fernando, ¿tiene algo que decir en respuesta a estas acusaciones?, preguntó con una voz grave que resonaba en toda la sala. Fernando se puso de pie, con los puños apretados. Sabía que estaba perdiendo, que las cartas estaban en su contra, pero aún le quedaba una última carta por jugar. Su mente había estado trabajando sin descanso, buscando una salida, y la única solución que había encontrado era arriesgada. Su señoría, lo que mi esposa y su abogado han presentado es una distorsión de la verdad, dijo con voz tensa pero controlada. Sí, he cometido errores, pero lo que no se ha mencionado aquí es la inestabilidad mental de Paula. Mi esposa ha estado bajo una intensa presión psicológica durante meses y temo que eso la haya llevado a crear estas teorías de conspiración que carecen de fundamentos. Lo que estamos viendo aquí es el resultado de una mente afectada por el trauma. Paula sintió como un frío helado recorría su columna vertebral. Fernando estaba tratando de desacreditarla, no con hechos, sino atacando su estabilidad mental. Era una jugada baja, incluso para él. Paula ha sido víctima de sus propias inseguridades, continuó Fernando sin apartar los ojos del juez. Y es trágico. La amo y no quiero que sufra, pero temo que todo esto sea producto de su inestabilidad emocional. La quiero ayudar, pero ella se ha cerrado a cualquier tipo de reconciliación. El juez lo miró con una expresión indescifrable, pero la sala estaba en silencio, expectante. Arrieta se levantó rápidamente, con furia controlada.
Su señoría, esta acusación de inestabilidad mental es un intento desesperado por distraer al tribunal de las pruebas que hemos presentado. Fernando está tratando de manipular el caso con mentiras, como lo ha hecho durante todo este tiempo. Las pruebas son claras. Los depósitos en las cuentas de Claudia no mienten. El juez miró a ambos lados antes de hacer una pausa. Voy a revisar las pruebas detenidamente antes de tomar una decisión final, anunció el juez. Pero queda claro que este caso va más allá de un simple divorcio. Habrá consecuencias para quienes hayan intentado engañar al tribunal. Con esas palabras, la sesión se suspendió. La sala comenzó a vaciarse lentamente, mientras Paula permanecía en su asiento, temblando ligeramente. Fernando había lanzado un golpe devastador, uno que había revuelto viejas heridas y temores. Esa noche, Paula no pudo dormir. Las palabras de Fernando seguían retumbando en su mente, cuestionando su cordura, su capacidad para seguir adelante. Sabía que eran mentiras, pero la crueldad con la que había intentado destruirla emocionalmente la había afectado más de lo que quería admitir. Mientras observaba las luces de la ciudad desde la ventana de su departamento, Paula sintió una oleada de emociones abrumarla. Había llegado tan lejos, había luchado tan duro, pero ahora, la idea de que su salud mental fuera cuestionada públicamente era un golpe bajo que nunca vio venir. Arrieta la llamó poco después de la medianoche. Paula, quiero que sepas que estamos en una buena posición, dijo su abogado, intentando calmarla. Las pruebas que presentamos son sólidas y Fernando está desesperado. Ese ataque a tu salud mental fue su último recurso y lo hizo porque sabe que está perdiendo. Lo sé, Arrieta, respondió ella con voz cansada, pero eso no lo hace menos doloroso. Lo sé, repitió Arrieta con empatía, pero no estás sola en esto. Vamos a ganar, Paula. Has llegado muy lejos para dejar que él te derrumbe ahora. Paula colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el final estaba cerca, pero aún quedaba una batalla por librar, y aunque las heridas emocionales aún estaban frescas, se prometió a sí misma que no permitiría que Fernando ganara, ni en el tribunal ni en su mente. La sala del tribunal estaba llena de murmullos cuando llegó el día final. La noticia del caso había corrido por la ciudad, y ahora periodistas y curiosos llenaban los bancos, esperando el desenlace. Paula llegó temprano, su semblante tranquilo, pero en su interior las emociones se agitaban como una tormenta silenciosa. A lo largo de los últimos meses, había recorrido un largo camino, enfrentándose a la traición, la manipulación y los intentos despiadados de Fernando por destruirla. Pero, finalmente, había llegado el momento de poner fin a todo. Fernando entró poco después, seguido de Claudia, quien evitaba a toda costa el contacto visual con Paula. Algo en su expresión había cambiado. La seguridad que antes irradiaba se había desvanecido, y en su lugar una tensión palpable la rodeaba. Sabía que su plan se desmoronaba. Fernando, por su parte, mantenía una postura desafiante, aunque la mirada en sus ojos delataba que su confianza se había erosionado. El juez entró y el silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban el veredicto. Señoras y señores, comenzó el juez, mirando atentamente a ambas partes. Tras revisar detenidamente las pruebas presentadas, este tribunal ha llegado a una decisión. Cada palabra parecía ralentizarse, estirando el tiempo. Paula sentía como su corazón latía con fuerza. Su futuro estaba a punto de definirse. En cuanto a las acusaciones de fraude y malversación de fondos, este tribunal encuentra a Fernando culpable, anunció el juez con voz firme. Un murmullo recorrió la sala. Paula sintió un alivio abrumador, pero aún mantenía la compostura. Había esperado este momento, pero la guerra aún no había terminado.
Además, se ha demostrado que Claudia ha sido cómplice en las actividades ilegales de Fernando, continuó el juez. Ambas partes deberán enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. El juez se detuvo por un momento, dejando que las palabras calaran en la mente de todos. En cuanto al acuerdo de divorcio y la repartición de bienes, este tribunal dictamina que Paula tiene derecho a recuperar lo que le corresponde. Fernando, has intentado despojar a tu esposa de todo, y eso no será tolerado en esta corte. Todos los bienes que le fueron arrebatados a Paula deben ser restituidos. La sala estalló en comentarios y murmullos nuevamente. Fernando se levantó bruscamente, con los puños apretados, su rostro una mezcla de furia y desesperación. Su abogado trató de calmarlo, pero Fernando ya no escuchaba. «¡Esto es ridículo!», gritó, su voz llena de frustración. «No me quedaré de brazos cruzados mientras ella me arrebata todo». El juez lo miró severamente. «Señor Fernando, le advierto que mantenga la compostura o será expulsado de esta sala». Fernando se desplomó en su asiento, con la mirada perdida. Sabía que todo había terminado. Había perdido. Afuera del tribunal, la prensa esperaba ansiosa, con las cámaras y los micrófonos listos para captar cada palabra. Pero Paula no tenía intención de dar declaraciones. No tenía nada más que decir. Ya no se trataba de palabras, sino de hechos. Mientras caminaba hacia su auto, sintió el aire fresco en su rostro, como si cada paso que daba la liberara un poco más del peso que había cargado durante tanto tiempo. Fernando y Claudia salieron poco después, rodeados por un enjambre de reporteros. Pero esta vez ya no eran los protagonistas arrogantes de su propia historia. Fernando trataba de evitar las preguntas, mientras Claudia, con la cabeza baja, se mantenía a su lado, sabiendo que su mundo se había desmoronado. «¿Qué piensas hacer ahora, Paula?», le preguntó Arrieta mientras caminaban hacia el coche. Paula sonrió débilmente. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido, pero una cosa estaba clara: finalmente había recuperado su vida. «Seguir adelante», respondió. «Siempre hacia adelante». Los días que siguieron fueron extraños para Paula. La sensación de libertad era embriagadora, pero también la llenaba de una melancolía inesperada. Había pasado tanto tiempo luchando por justicia que ahora, con todo resuelto, se sentía un poco perdida. Sin embargo, sabía que este era solo el principio de una nueva etapa. Mientras caminaba por el parque una tarde, observando a las familias disfrutar del aire libre, se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, ella había salido más fuerte. El dolor, la traición, la desesperación, todo eso la había moldeado, pero no la había roto. Un mes después del juicio, Paula recibió una carta inesperada. El remitente no estaba claro, pero al abrirla, su corazón se detuvo por un momento. Era de Fernando. «Paula, nunca pensé que las cosas terminarían de esta manera. Durante mucho tiempo, pensé que el poder y el control lo eran todo, pero he aprendido, demasiado tarde, que perdí lo más importante, a ti. Cometí errores, muchos, y me doy cuenta de que no hay manera de enmendarlos, pero quiero que sepas que lo lamento. Lamento todo lo que te hice, todo el dolor que causé. Espero que algún día puedas encontrar la paz, y aunque sé que no me perdonarás, quiero que sepas que me arrepiento. Fernando». Paula se quedó mirando la carta por varios minutos. No era lo que esperaba. Las palabras de Fernando sonaban sinceras, pero eso no cambiaba lo que había sucedido. No podía cambiar el pasado, ni tampoco quería hacerlo. Pero de alguna manera, leer esas palabras le dio una sensación de cierre que no había anticipado. Arrugó la carta lentamente, sin sentir odio ni rencor, solo una calma que la envolvía. Era el último vestigio de un capítulo de su vida que finalmente podía dejar atrás. Esa noche, Paula se sentó frente a su ventana, observando las luces de la ciudad. El dolor había quedado atrás,
y ahora solo quedaba el futuro. Un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sabía que habría más desafíos, más luchas por enfrentar, pero ya no temía al mañana. Había ganado algo más valioso que cualquier sentencia o restitución. Había ganado su libertad y con ella la posibilidad de construir la vida que siempre mereció. Con una sonrisa serena, Paula cerró los ojos, respirando profundamente. Por primera vez en mucho tiempo sentía paz. El pasado, con todo su dolor, finalmente había quedado en el pasado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, comenta ahora y comparte tus emociones. Cada opinión cuenta y marca la diferencia. No olvides darle like para mostrar que te impactó. Pero no te detengas aquí. Una nueva historia emocionante te está esperando. Haz clic en el video que está en la pantalla y prepárate para vivir otra experiencia inolvidable.